José, el 11º hijo de los 12 que tuvo Jacob, fue vendido por sus propios hermanos a una caravana de mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. Pero, ¿por qué sus propios hermanos decidieron cometer este acto tan indignante? A continuación, te cuento la historia. José era el hijo favorito de Jacob, nacido en su vejez de su esposa amada Raquel. Dicho favoritismo se materializaba en una hermosa túnica de colores que Jacob le regaló, un símbolo que despertó envidia y resentimiento entre sus hermanos. La túnica no solo representaba amor, sino también un estatus especial que José tenía sobre sus hermanos. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones pueden impactar a quienes nos rodean. ¿Estamos creando armonía o discordia? Recordemos siempre valorar y tratar a cada persona con equidad y justicia para cultivar relaciones saludables y llenas de amor. José comenzó a tener sueños proféticos que no tardó en compartir con su familia. En uno de esos sueños vio que él y sus hermanos estaban en el campo atando manojos de trigo, y el manojo de José se levantó y permaneció erguido, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Este sueño encendió aún más la ira y los celos de sus hermanos. ¿Acaso crees que reinarás sobre nosotros?, le reprocharon con desprecio y burla. Este episodio nos enseña sobre el poder y la sensibilidad necesaria al comunicar nuestras visiones y aspiraciones. ¿Cómo compartimos nuestras metas y sueños con los demás? Es importante hacerlo con humildad y consideración, reconociendo que nuestras palabras pueden influir profundamente en quienes nos rodean. Reflexionemos sobre cómo nuestras aspiraciones pueden inspirar en lugar de dividir. El resentimiento de los hermanos de José creció con cada relato de sus sueños. En otro sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Incluso Jacob, aunque lo amaba profundamente, lo reprendió esta vez. ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a inclinarnos a la tierra ante ti? La tensión en la familia se volvía palpable y los hermanos comenzaron a albergar pensamientos oscuros. Este relato nos recuerda la importancia de ser sensibles y conscientes de cómo compartimos nuestras aspiraciones y sueños con nuestros seres queridos. Es crucial mantener el respeto y la comprensión para evitar malentendidos y resentimientos. Reflexionemos sobre cómo podemos comunicar nuestros sueños de manera que fomenten la unidad y la armonía en nuestras familias. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, que pastoreaban los rebaños en Siquem. Al verlo acercarse desde la distancia, los hermanos vieron una oportunidad. «Ahí viene el soñador», dijeron con sarcasmo y odio. «Matémoslo y echémosle en uno de estos pozos. Diremos que una bestia feroz lo devoró y veremos en qué terminan sus sueños». La frialdad en sus voces reflejaba el rencor acumulado. Este episodio nos enseña los peligros de permitir que la negatividad y el rencor se acumulen en nuestros corazones. Es vital confrontar y resolver nuestros sentimientos de manera saludable antes de que nos lleven a acciones que lamentemos. Reflexionemos sobre cómo manejar nuestras emociones y conflictos de manera constructiva para evitar que el odio y la envidia destruyan nuestras relaciones y nuestra paz interior. Rubén, queriendo salvar a José sin confrontar directamente a sus hermanos, sugirió no matarlo, sino arrojarlo a un pozo vacío. Cuando José llegó, sus hermanos lo atacaron con una furia contenida, arrancándole la túnica de colores y arrojándolo brutalmente al pozo. Los gritos de sorpresa y miedo de José resonaron en el pozo vacío, pero sus hermanos se alejaron, indiferentes a su sufrimiento.
Este relato nos invita a reflexionar sobre el coraje necesario para defender lo correcto y la importancia de la empatía en nuestras acciones. ¿Estamos dispuestos a alzar la voz contra la injusticia, incluso cuando es difícil? ¿Y cómo tratamos a aquellos que están en una posición vulnerable? Aprendamos a ser valientes y compasivos para que nuestras acciones reflejen justicia y humanidad. Mientras descansaban y comían, tratando de olvidar los lamentos de José, vieron una caravana de mercaderes ismaelitas. Judá propuso vender a José en lugar de matarlo, razonando que de este modo no tendrían su sangre en sus manos y además obtendrían algún beneficio. Los hermanos, aliviados por evitar el asesinato, aceptaron. José fue sacado del pozo, sus ojos llenos de terror y desesperanza, y vendido por 20 piezas de plata. Su corazón se rompió mientras era llevado lejos de su hogar y su familia. Este hecho nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la humanidad y el bienestar de otros por nuestra conveniencia? Recordemos siempre actuar con integridad y compasión, colocando la dignidad y el valor de cada persona por encima de cualquier ganancia material. Con el objetivo de ocultar su crimen, los hermanos mataron un cabrito y empaparon la túnica de José en su sangre. Llevaron la túnica a su padre y, con fingida preocupación, dijeron: «Encontramos esto. Mira si es la túnica de tu hijo». Jacob, al ver la túnica ensangrentada, dejó escapar un grito desgarrador. «Una bestia feroz ha devorado a mi hijo», concluyó, y el dolor y la desesperación lo envolvieron completamente. Este relato nos recuerda que las mentiras y el engaño pueden causar un dolor profundo y duradero. Reflexionemos sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras vidas. La verdad, aunque a veces difícil, es siempre el camino que conduce a la paz y a la integridad. Jacob se rasgó las vestiduras en señal de duelo, se vistió de cilicio y lloró amargamente por muchos días. Ninguno de sus hijos e hijas pudo consolarlo. «Descenderé en duelo a mi hijo hasta el Seol», decía, con lágrimas en los ojos. La pérdida de José dejó una herida profunda e incurable en el corazón de Jacob. El sufrimiento de Jacob es un recordatorio de la importancia de actuar con amor y consideración en todas nuestras relaciones. Aprendamos a valorar y cuidar a nuestros seres queridos, evitando causarles un dolor que podría dejar heridas profundas e incurables. Mientras tanto, José llegó a Egipto, donde fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque estaba asustado y confundido, José no perdió la fe. Recordaba los sueños que Dios le había dado y mantenía la esperanza de que, a pesar de la traición y el dolor, había un propósito mayor en su sufrimiento. Así comenzaba un nuevo capítulo en la vida de José, lleno de desafíos y pruebas, pero también de oportunidades para demostrar su fidelidad y carácter. Esta parte de la historia de José nos enseña la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos difíciles. Nos recuerda que, incluso en medio de las pruebas más duras, podemos encontrar oportunidades para demostrar nuestro carácter y fidelidad. Mantengamos la esperanza y la fe, confiando en que nuestros desafíos pueden llevarnos a un propósito mayor y a un crecimiento personal significativo. La vida de José en la casa de Potifar, en Egipto. A pesar de su difícil situación, José se destacó por su trabajo diligente y su integridad. Dios estaba con él, y Potifar notó que todo lo que José tocaba prosperaba. Potifar lo puso a cargo de toda su casa y propiedades, confiándole la administración de todo lo que poseía. Sin embargo, la esposa de Potifar, al ser rechazada repetidamente por José, lo acusó falsamente de intentar seducirla, y Potifar, lleno de ira, envió a José a prisión. Recordemos que incluso en las circunstancias más difíciles, la integridad y la diligencia pueden hacer la diferencia.
Mantente fiel a tus principios sin importar las adversidades. En la prisión, José nuevamente demostró su carácter ejemplar. El jefe de la cárcel, al ver la gracia de Dios en José, lo puso a cargo de todos los prisioneros y de las operaciones diarias de la prisión. Durante su tiempo en la cárcel, José interpretó los sueños de dos funcionarios del faraón, el copero y el panadero, que habían sido encarcelados. Predijo con precisión que el copero sería restaurado a su posición y que el panadero sería ejecutado. José pidió al copero que mencionara su situación al faraón, pero el copero lo olvidó. No olvides que la paciencia y la perseverancia son claves para superar las pruebas. Confía en que, con tiempo y esfuerzo, tu dedicación será reconocida. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. Uno sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y otro sobre 7 espigas llenas y 7 espigas secas. Ninguno de los sabios y magos de Egipto pudo interpretarlos. Fue entonces cuando el copero recordó a José y su capacidad para interpretar sueños. José fue llevado rápidamente ante el faraón. Con humildad, José dijo que Dios daría la interpretación de los sueños. Explicó que los sueños significaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Aconsejó al faraón que almacenara grano durante los años de abundancia. En la vida, nunca olvides que el momento adecuado y la oportunidad pueden llegar cuando menos lo esperas. Mantén la fe y prepárate para actuar con sabiduría cuando llegue tu momento. El faraón, impresionado por la sabiduría y la claridad de José, lo nombró gobernador de Egipto, el segundo en poder después del faraón. José recibió un anillo del faraón, vestiduras de lino fino y un collar de oro. A la edad de 30 años, comenzó a administrar el almacenamiento de grano durante los años de abundancia, preparándose para los años de hambruna que vendrían. Recuerda que tu habilidad y carácter pueden llevarte a grandes alturas. Cuando se te confíe una responsabilidad, maneja con sabiduría y previsión. Cuando la hambruna llegó, afectó no solo a Egipto, sino a todas las tierras circundantes. Las personas de todo el mundo vinieron a Egipto en busca de comida. Entre ellos estaban los hermanos de José, quienes, sin reconocerlo, se inclinaron ante él, cumpliendo sus sueños de juventud. José los puso a prueba, acusándolos de ser espías y exigiendo que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Después de varias pruebas, y viendo el arrepentimiento genuino de sus hermanos, José se reveló a ellos. Emocionado y llorando, José les explicó que todo lo que había sucedido era parte del plan de Dios para salvar muchas vidas. Recordemos que el perdón y la reconciliación pueden sanar las heridas del pasado. A veces, los desafíos que enfrentamos tienen un propósito mayor que no podemos ver de inmediato. José envió carros para traer a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto. Jacob, incrédulo al principio, se llenó de alegría al saber que su hijo, a quien creía muerto, estaba vivo y era un poderoso líder en Egipto. La reunión entre José y Jacob fue un momento de gran emoción y alegría. Jacob y toda su familia se establecieron en la tierra de Gosén, donde prosperaron y crecieron en número. Nunca olvides que la familia y el amor pueden superar cualquier adversidad. Aprecia a tus seres queridos y valora el tiempo juntos, ya que la vida puede cambiar en un instante. Conclusión. La historia de José es una poderosa lección de perseverancia, fe y perdón. Desde ser vendido como esclavo hasta convertirse en gobernador de Egipto, José demostró que, con fe y determinación, es posible superar las adversidades y encontrar propósito en el sufrimiento. Que su historia nos inspire a confiar en un propósito mayor y a actuar con integridad en todas las circunstancias. Pidamos a Dios nos guíe y brinde sabiduría para obedecerle y nunca apartarnos de Él.
y aquel día podamos estar todos juntos en la vida eterna. Amén.